David Copperfield, Charles Dickens. Pronto nos hicimos, Ricardo y yo, los mejores amigos del mundo. Con frecuencia, acabado su cotidiano trabajo, salíamos juntos para volar la cometa. Todos los días, con asombrosa perseverancia, trabajaba muchas horas en su memoria, que a pesar de ello no adelantaba nada, porque el rey Carlos venía a entrometerse unas veces al principio y otras al fin, haciendo preciso el volver a comenzar. Me inspiraba profunda compasión la firmeza y paciencia con que soportaba tan continuas decepciones. Su vaga idea de que el rey Carlos I tenía algo que ver en aquel asunto, los débiles esfuerzos que hacía para arrojarlo de su imaginación y la obstinación con que aquel monarca decapitado obligaba a relegar al olvido toda la labor del pobre Ricardo. No sé lo que pensaría hacer de la memoria aquel pobre loco, en el caso de que pudiese terminarla. Creo que no había pensado dónde la tenía que enviar, ni el resultado que esperaba de ella. Verdad es que era de todo punto innecesario que se preocupase de semejantes detalles, pues si algo era cierto en este mundo es que la memoria no estaría nunca terminada. Era muy patético verle sostener su cometa cuando lograba elevarla a gran altura. Lo que una vez me dijo en su habitación acerca de las esperanzas que había cifrado en este medio de difusión de sus ideas expuestas en los papeles que la formaban y que no eran otras que las cuartillas inutilizadas de alguna memoria abortada, podían preocuparle en su cuarto, pero una vez al aire libre ya no volvía a pensar en ellas. Solo se ocupaba en mirar los giros que hacía en el aire la cometa y en soltar con lentitud el bramante del ovillo que tenía en la mano. Nunca vi su mirada tan serena como entonces. Cuando arrollaba el bramante y la cometa, descendiendo poco a poco, salía del horizonte iluminado por el sol poniente, para caer al suelo como herida de muerte, compadecía al pobre Ricardo que, cual si despertase de un sueño, levantaba su cometa y miraba a su alrededor con ojos extraviados, como si hubiesen caído juntos la cometa y sus ensueños. Pero los progresos que hacía en la amistad e intimidad de Ricardo en nada entorpecían los que llevaba a cabo en el ánimo de su fiel amiga, la señorita Isabel. Al cabo de pocas semanas era ya tal el cariño que me profesaba mi tía que abrevió el nombre de Trotwood que ella misma me había impuesto y decidió llamarme en lo sucesivo Trot. Éxito tan satisfactorio me alentó a esperar que, si continuaba lo mismo que había empezado, llegaría tal vez a rivalizar en su corazón con mi hermana Isabel. Trot, me dijo mi tía una noche en que, como de costumbre, estaba jugando al chaquete con el señor Babley. No debemos olvidar tu educación. Como estaba deseando instruirme, fue muy de mi agrado este comienzo de conversación. ¿Te gustaría ir a un colegio en Canterbury?, repuso. Contesté que no podía proponerme nada que fuera más de mi agrado, sobre todo teniendo en cuenta la proximidad de Canterbury a Dover. Bien, dijo mi tía, en tal caso, ¿tendrás inconveniente en marchar mañana? Me había acostumbrado a la rapidez con que mi tía concebía y ejecutaba sus decisiones, y contesté que estaba dispuesto a ir donde dispusiese, sin mostrarme sorprendido de una determinación tan repentina. Muy bien, repitió mi tía. Juanita, pida usted el coche con el caballo tordo para mañana a las 10. Y esta noche arregle usted el baúl del señorito Trotwood. Oí dar estas órdenes con inmensa alegría, pero reprobé mi egoísmo cuando vi el efecto que producían en el pobre Babley. Tan afligido estaba ante la perspectiva de nuestra separación y tan mal jugaba como consecuencia de ello, que después de haberle llamado la atención varias veces, mi tía cerró el chaquete y anunció que ya no quería jugar más con él. Sin embargo, al saber que yo volvería a Dover algunos sábados para pasar con ellos el domingo y que a él le permitirían ir a verme algunos miércoles, recobró la alegría prometiéndome construir para las vacaciones una cometa gigantesca,
mucho más grande que la que actualmente teníamos. Al día siguiente, cuando bajó a despedirme, estaba muy triste. Quiso demostrarme el afecto que me profesaba dándome todas las monedas de oro y de plata que tenía en los bolsillos, pero intervino mi tía y limitó sus liberalidades a un donativo de 4 chelines. A fuerza de súplicas obtuvo permiso para elevarlo a 8. Nos separamos a la puerta del jardín, cambiando afectuosos abrazos, y no entró en la casa hasta que nos hubo perdido de vista. Mi tía guiaba personalmente el coche, indiferente a la opinión pública, manejando con mano segura las riendas, siguiendo con la vista los menores movimientos del caballo, decidida a no dejarle hacer su voluntad bajo ningún pretexto. Erguida y tiesa como un cochero de príncipe, atravesó la calle principal de Dover. Cuando estuvimos en campo abierto, dejó que el caballo fuera a su paso ordinario y, dirigiendo una mirada al montón de almohadones en los cuales estaba yo hundido, me preguntó si era feliz. Soy muy feliz, tía, gracias a usted. Estas palabras le produjeron tal satisfacción que, no pudiendo demostrarme su alegría acariciándome con las manos por no tenerlas libres, me tocó varias veces la cabeza con la fusta. ¿Me lleva usted a un colegio de muchos alumnos, tía?, le pregunté. No sé nada aún, me contestó. Primero iremos a casa del señor Wickfield. ¿Ese señor es el director de algún colegio?, volví a preguntar. No, Trot, el señor Wickfield es mi apoderado. No pregunté más detalles acerca de dicho señor, y como mi tía no insistió tampoco en ello, rodó la conversación sobre otros asuntos hasta el momento de nuestra llegada a Canterbury. Era día de mercado, circunstancia que proporcionó a mi tía una hermosa ocasión para demostrar su destreza guiando el caballo tordo entre aquel mar magnum de carros, cestos, montones de hortalizas y pellas de manteca. Varias veces estuvimos a punto de derribar algún tenderete, y cada vez que esto sucedía llovían sobre nosotros frases poco lisonjeras, proferidas por las gentes de nuestro alrededor, pero mi tía seguía sin inmutarse, con perfecta tranquilidad, y creo que hubiera atravesado con la misma calma cualquier país enemigo. Al fin, después de algunas vueltas, llegamos ante una casa vieja que se salía de la alineación de la calle. Los balcones del primer piso eran muy volados y las vigas avanzaban sus cabezas esculpidas por encima del piso bajo, como si toda la casa tuviese curiosidad y hubiese avanzado para ver lo que pasaba en la calle. A pesar de su vejez, en toda ella resplandecía la más exquisita limpieza. El antiguo llamador de la puerta principal brillaba como una estrella en medio de las guirnaldas de flores y de frutos esculpidos que lo rodeaban. Los escalones de piedra estaban tan blancos como el mármol, y todos los ángulos, todos los rincones, las esculturas, la ornamentación y los cristales de los viejos balcones y ventanas, todo estaba tan limpio y blanco como la nieve que cae en las montañas. Al examinar la casa en el momento de detenerse el coche que nos llevaba a mi tía y a mí, vi un rostro cadavérico que desapareció al instante. Un segundo después se abrió la puerta y volví a ver el mismo rostro de antes. Era una cara tan pálida como me había parecido al verla un momento en la ventana, pero, vista de cerca, se notaba en ella esas pecas que cubren a menudo la piel de los que tienen el pelo rojo, y en efecto, el personaje aquel era rojo. Podría tener unos 15 años, según pude apreciar, pero aparentaba mucha más edad. La hoz que había cegado sus cabellos le había dejado la cabeza como un rastrojo. Desprovisto de cejas y de pestañas, sus ojos, de un rojo oscuro, estaban tan desnudos que no me explico cómo podía dormir teniéndolos tan al descubierto. Era huesudo y anguloso, vestía con cierta elegancia un traje negro y alrededor de su delgado cuello se arrollaba una corbata blanca. Su traje, abrochado hasta el cuello, dejaba asomar una mano larga y delgada, una verdadera mano de esqueleto,
que atrajo mi atención cuando, de pie a la cabeza del caballo, se acariciaba la barbilla mientras nos miraba. ¿El señor Wickfield está en casa, Urias Heep?, le preguntó mi tía. El señor está en casa, señora, si usted quiere molestarse entrando aquí, dijo señalando con su mano la habitación que quería designar. Bajamos del coche y, dejando que Urias cuidase del caballo, entramos en un salón bajo de techo, de forma oblonga, que daba a la calle. Al asomarme a la ventana, vi que Urias soplaba en las fosas nasales del caballo, tapándolas precipitadamente con la mano como si hiciese un sortilegio. Enfrente de la chimenea estaban colgados 2 retratos. Uno era el de un hombre de cabellos grises, pero que a pesar de ello no tenía mucha edad, de cejas negras y que figuraba mirar un rollo de papeles atados con una cinta roja. Era el otro, el de una señora de rostro dulce y grave, que me pareció que me miraba. Buscaba con los ojos un retrato de Urias, cuando se abrió una puerta que dio paso a un señor a cuya vista volví la cabeza para asegurarme de si no sería el primer retrato que se había salido de su marco. Pero no, el retrato estaba pacíficamente en su sitio y cuando la luz iluminó de lleno al recién llegado, vi que era de más edad que cuando se mandó a hacer el retrato. Señorita Isabel Trotwood, dijo, le ruego que pase a mi despacho. Perdone usted que le haya hecho esperar, pero estaba ocupado cuando me anunciaron su visita. Usted ya conoce mi vida y sabe que todas mis ocupaciones y desvelos tienen un solo objeto en este mundo. Mi tía le hizo un gracioso saludo y entramos en su gabinete, que estaba amueblado como correspondía a un hombre de negocios, con registros, libros, cuadernos, cartapacios, etc. El balcón recaía a un jardín, y en uno de los rincones había una caja de hierro empotrada en la pared. «Y diga usted, señorita Trotwood», preguntó el señor Wickfield, «¿qué viento le trae a usted por aquí? Espero que será un buen viento». Pronto supe que aquel señor de plácida sonrisa era el dueño de la casa, que era procurador y administraba las propiedades de un rico propietario de la comarca. «Efectivamente», contestó mi tía, «no vengo por asuntos de justicia». «En ese caso tiene usted razón, señorita», le dijo el señor Wickfield. «Preferible es venir por cualquier otra causa». Los cabellos del señor eran blancos como la plata, pero conservaba negras aún las cejas. Su rostro era muy agradable y hasta debió de ser muy guapo en su juventud. Su tez tenía la rubicundez que se adquiere con el abuso del vino de Oporto, y el mismo origen atribuía al timbre de su voz y su marcada obesidad. Vestía con gran pulcritud levita azul, chaleco rayado y un pantalón de nanquín. Su camisa de chorreras y su corbata de batista me parecieron tan finas y blancas que trajeron a mi exaltada imaginación, apasionada por la metáfora, el recuerdo del cuello azul del cisne. «Este niño es sobrino mío», añadió mi tía. «No sabía que tuviese usted semejante sobrino, señorita Trotwood», contestó el señor Wickfield. «Hijo de un sobrino, quise decir», observó mi tía. «Tampoco sabía que tuviese usted a nadie de ese parentesco», insistió el señor. «Pues le tengo y le he adoptado», dijo mi tía. «Y le traigo para meterlo en un colegio donde le enseñen mucho y lo traten bien. ¿Quiere usted indicarme dónde encontraré un colegio que reúna esas condiciones y darme acerca de él todos los detalles necesarios?» «Antes de aventurar un consejo», contestó el señor, «permítame que le haga una pregunta. Pregunta eterna, como sabe usted, en todos los asuntos. ¿Cuál es su objeto?» «Haría usted perder la paciencia a un santo», exclamó la señorita Isabel. «¿Por qué ha de tener usted la manía de buscarle 3 pies al gato? Mi objeto no puede ser más claro ni más sencillo. Quiero que este muchacho sea feliz y hombre útil en su día». «¿Alguna segunda intención oculta usted?», dijo el señor sonriendo con incredulidad. «¿Qué cosas tiene usted?», replicó mi tía.
Por más que pretenda usted obrar lealmente en todo lo que hace, espero que no tendrá la presunción de creer que es la única persona en este mundo que recorra su camino sin separarse de la línea recta. No, no pretendo ejercer ese monopolio. Mi vida no tiene más que un objeto. Muchas gentes tienen 12, 20 o 100, yo no tengo más que uno. Esta es la diferencia. Pero nos separamos de su pregunta. ¿Usted quiere saber cuál es el mejor colegio, no es eso? Sea cual fuere el motivo, usted desea el mejor. Sí, el mejor, contestó mi tía. Conozco mucho uno que sobresale sobre los demás, dijo el señor reflexionando, pero por el momento no podrán admitir a su sobrino como no sea en calidad de externo. Pero mientras, supongo que podrá vivir en cualquier otra parte, insinuó mi tía. Oh, sí, ¿por qué no?, repuso su interlocutor. Y después de breve discusión propuso acompañar a mi tía a visitar el colegio para que juzgara por sí misma. Luego de ver el colegio, añadió el señor, iremos a visitar 2 o 3 casas donde su sobrino podrá hallar cómodo alojamiento. Mi tía aceptó la proposición y cuando ya íbamos los 3 a salir, el hombre de negocios se detuvo para decirme: nuestro amiguito puede tener algún motivo para no querer acompañarnos. Creo que sería una medida prudente dejarle aquí. Mi tía me pareció poco dispuesta a ceder en este punto, pero para evitar una discusión me adelanté a decir que me parecía bien esperarles en aquel despacho, si así les convenía, y volví a entrar en el gabinete, donde me instalé de nuevo en la silla que había ocupado antes. La silla daba frente a un corredor estrecho que conducía a la estancia redonda, en una de cuyas ventanas había visto asomado el pálido rostro de Uriah Heep. Este, después de haber llevado el caballo a una cuadra de la vecindad, se había puesto a escribir en su mesa y copiaba un documento encuadrado en un marco de hierro colgado sobre la mesa escritorio. Aunque sentado enfrente de mí, creía al principio que el documento que copiaba serviría de pantalla que le impidiera verme, pero al mirar con más atención, observé con disgusto que sus ojillos penetrantes aparecían de vez en cuando por debajo de la pantalla, como 2 soles inflamados, y me miraban furtivamente durante 1 minuto cada vez, aunque seguía oyendo, a pesar de ello, correr su pluma con la misma velocidad que de ordinario. Varias veces traté de sustraerme a sus miradas. Me subí a una silla para examinar un mapa colgado al otro lado del despacho. Me abismé en la lectura del periódico del condado. Pero todo en vano. Sus ojos me atraían irresistiblemente, y cuantas veces lancé una mirada sobre aquellos 2 soles abrasadores, otras tantas pude verlos salir o ponerse en aquel mismo instante.